Muy buenas a todos y bienvenidos a Road Record, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado, os traigo la review de Psycho Goreman, la película de Steven Constantine, uno de los directores de la película de culto The Void, y que vuelve a la carga con una comedia muy gore, protagonizada por Nita Yoshii Hana, Owen Meyer y Adam Brooks. Los hermanos Mimi y Luke resucitan por error a un señor de la guerra alienígena. Empleando un amuleto mágico, fuerzan al monstruo a obedecer sus infantiles deseos, hecho que acabará trayendo a su pequeño barrio de los suburbios a un ejército de asesinos intergalácticos. Hay que reconocerlo, cada año durante el festival de Sitges siempre hay una película friki de verdad que enamora al personal por ser friki o por tener un puntazo gore. Y parecía que este año nos quedábamos sin. Aunque había la recomendable Mandíbulas, faltaba ese puntillo gore y parecía eso que nos íbamos a quedar sin, pero no. Es que sinceramente la pusieron de madrugada antes del toque de queda y ese mix de tiempos pues parece ser que ha quedado un poquillo tapada, pero hemos podido recuperarla y degustar esta divertida película con unos puntazos gore para aderezar a los que nos gusta este tipo de películas. Lo mejor sin duda los protagonistas, tanto el villano como el dúo de niños que se odian a muerte como la mayoría de hermanos a esas edades, con el añadido de que especialmente la niña, la lideresa, es la típica niña repelente que nadie aguantaría en la vida real, pero viéndolo en una pantalla pues bueno, al menos te alegrará el metraje y esas hora y media con su comportamiento irreverente. Y sí, el pobre señor de la guerra, a priori el villano, empatizaremos enormemente con él al tener que sufrir las inclemencias de estos dos mocosos. Lo peor es el guión, que es que rezuma serie Z, y eso pues no es de apetito de todo el mundo, ya que en ocasiones peca muy de bajo presupuesto, haciéndole un flaco de favor, al igual que hay algún pequeño bache que otro en el momento puntual que hace bajarle puntos a una película que es muy divertida y para aquellos que os muele haceros esas grandes greenhouse en casa, pues es muy recomendable. Una pena porque los derechos parece que los tiene La Aventura y no parece que quieran sacarla en Blu-ray. Ellos sabrán lo que hacen. Yo me encantaría tenerla. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,2, en Metacritic un 69 sobre 100 y en Rotten Record vamos a redondearle, vamos a ponerle un 7 porque si estáis buscando una especie de turbo kit con niñatos horribles y un monstruo sufriendo por culpa de estos mocosos, no aceptéis imitaciones. Esta es vuestra película. Eso sí, alejaos de ella si el rollo serie Z y el rollo gore no os mola demasiado. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que hay mucho subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.